Bueno, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. En este caso es un vídeo en el que vamos a ver ejercicios de masas puntuales, es decir, ejercicios en los que nos van a pedir calcular o bien la fuerza o la energía potencial almacenada por una masa en un punto bajo la acción de otras masas, o bien el campo gravitatorio total creado o el potencial total creado en un punto por dos masas puntuales. El procedimiento sería el mismo si es dos masas puntuales los que crean el campo o producen ese potencial en un punto que si fuesen más. Entonces, como en la ponencia de física limita a los ejercicios a dos masas puntuales que crean un campo, un potencial en un punto, pues nos vamos a limitar a ese tipo de ejercicio, pero el procedimiento sería exactamente igual al que vamos a ver. Entonces, comenzamos un primer ejercicio en el que tenemos dos masas de 5 kilogramos que se encuentran en los puntos 0, 2 y 2, 0. Aquí tenemos la representación esquemática, es muy importante hacer la representación esquemática. Y nos piden en el apartado A calcular la intensidad del campo gravitatorio y el potencial gravitatorio en el origen. Es decir, nos están pidiendo cuál es el valor del campo gravitatorio en este punto creado por la masa M1 y M2 y cuál es el valor del potencial. Vamos a empezar por el cálculo del campo gravitatorio, por G, ¿de acuerdo? Recordemos que definimos campo gravitatorio como la fuerza gravitatoria que se ejerce por unidad de masa en un punto determinado. Y recordemos que para realizar este cálculo vamos a aplicar el principio de superposición, que lo que dice es que el campo total producido en este punto origen será la suma del campo gravitatorio creado por la masa M1 más el campo gravitatorio creado ahí por la masa M2. Por eso se dice que con dos masas es suficiente. Si hubiese 25 masas sería hacer este cálculo 25 veces y no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Por eso se limita en la ponencia a dos masas puntuales. Entonces, nosotros queremos calcular el campo creado en este punto, que será, repito, la suma de los dos. Lo primero es la representación esquemática. Recordar que el campo gravitatorio es un campo de tipo atractivo. O sea que si yo tengo la masa M1 y quiero calcular o conocer el campo en el origen, siempre recordar que el vector de intensidad de campo gravitatorio tiene su origen en ese punto donde yo quiero calcular el campo y su dirección en la línea que une ese punto con la masa que está creando el campo en ese punto y sus sentidos hacia la masa porque es un campo de tipo atractivo. Y lo mismo pasaría aquí. Por eso aquí tenemos representado G1 y G2 y cuál sería el campo total, que sería, si aplicamos la regla del paralelogramo, pues tendría una dirección dependiendo de los valores, evidentemente. ¿De acuerdo? Aquí lo hemos representado en lugar de G1 y G2, hemos puesto G1, 0 y G2, 0. Perdón, O. Sería el campo creado por la masa 1 en el origen, campo creado por la masa 2 en el origen y el campo creado en el origen. Entonces, el procedimiento es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es calcular el campo que crea cada una de las dos masas y después lo sumamos, ¿de acuerdo? Para ello vamos a seguir un procedimiento. Primero vamos a utilizar un vector que nos permite calcular el unitario, puesto que en la expresión de cálculo del campo gravitatorio nos aparece el unitario. ¿Qué vector vamos a utilizar? El más sencillo es el vector que une la masa con el punto donde yo quiero calcular el campo. ¿Por qué? Pues porque esa distancia en módulo me va a hacer falta para el cálculo, ¿de acuerdo? Y aparte de tener ya la distancia en módulo, que es lo que me pide, voy a poder sacar el unitario, ¿de acuerdo? Recordar que siempre es punto donde yo quiero calcular el campo, origen menos el punto donde se encuentra la masa. Sacamos el vector R1, que está aquí representado, sería menos 2J, y luego el unitario. Recordar que para el cálculo de un unitario necesitamos un vector y su módulo. Aquí tenemos el vector R1 y el módulo, que sería la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado. Me he ahorrado el cálculo, ¿vale? Lo hemos puesto ya directamente, esto sabéis hacerlo. Pues sería la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, pues es 2, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos el módulo y el unitario. ¿Qué hacemos ahora? Pues aplicamos la expresión de cálculo de la intensidad de campo gravitatorio, que sería constante de gravitación por la masa que está creando el campo partido el módulo de la distancia desde la masa al punto al cuadrado, que son datos que conocemos, por el unitario. Y el unitario, repito, es el que une la masa con el punto, ¿de acuerdo? El unitario tiene el sentido, la dirección que une la masa y el punto y sentido hacia el punto donde yo estoy calculando el campo. Sustituimos y calculamos. Como vemos, sale un valor muy pequeño y sale positivo. Veis que G1 va en el sentido positivo del eje Y, por lo tanto me sale positivo en el sentido positivo del eje Y. Bien, hacemos lo mismo ahora
con la masa 2, ¿de acuerdo? Aquí lo único que vamos a hacer ahora es que ahora el vector R2, que es el que une la masa 2 con el origen, será el vector cuyo punto final es el origen menos el punto donde se encuentra la masa. Siempre es punto donde calculamos el campo menos el punto donde se encuentra la masa. Aquí tenemos el vector, su módulo, igual que el de antes, la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado 2, y el unitario, pues lo calculamos, ¿de acuerdo? Recordad que el unitario es adimensional, ¿de acuerdo? No tiene unidades. Bueno, pues ya tenemos, aplicamos la expresión de cálculo otra vez del campo y aquí tenemos lo que vale. Como vemos, como G2 va en la dirección del eje X sentido positivo, nos ha salido positivo. Es decir, nos tiene que concordar la representación gráfica que hacemos con el cálculo que hagamos. Por lo menos el signo correspondiente de las componentes cartesianas, ¿de acuerdo? Evidentemente puede haber un error de cálculo a la hora de sustituir, pero por lo menos las componentes cartesianas. ¿Qué hacemos ahora una vez que tenemos los dos valores de campo? Pues los sumamos. Entonces, sumamos G1 más G2, que en este caso, como tenemos una componente y la otra componente, bueno, pues aquí tenemos lo que sería el valor del campo gravitatorio en el origen. ¿De acuerdo? Pasamos ahora al cálculo del potencial gravitatorio. Siempre que nos pidan calcular el potencial o la energía potencial en un punto, su cálculo es mucho más fácil que si nos piden calcular el campo gravitatorio o las fuerzas. ¿Por qué? Pues porque el campo gravitatorio y las fuerzas son magnitudes vectoriales y vamos a tener que calcular el unitario, etc. Y el cálculo y el potencial y la energía potencial pues son magnitudes escalares, con lo cual es mucho más sencillo. Entonces, partiendo del mismo esquema, ¿de acuerdo? Recordar que para el cálculo potencial, que recordemos que la energía que almacenaría por unidad de masa una masa que colocásemos en ese punto del campo, y teniendo en cuenta que tomamos como origen de energía potencial al infinito y que el punto origen lo hemos denominado O, pues aplicamos otra vez el principio de superposición. Es decir, el potencial en el punto O será la suma del potencial gravitatorio creado por la masa M1 en ese punto y por la masa M2 en ese punto. ¿Qué ocurre? Que ya los módulos los tenemos calculados. Entonces, lo único que tenemos que hacer es poner las dos expresiones del potencial, tanto para la masa 1 como la masa 2, y como los módulos los tenemos calculados, pues simplemente sustituir. Recordar que el potencial en un punto siempre es negativo y la energía potencial en un punto siempre es negativa. Lo veis en la expresión, ¿de acuerdo? Siempre nos tiene que salir negativo. Otra cosa es la variación del potencial o la variación de la energía potencial. Eso sí puede ser positivo o negativo, pero el potencial gravitatorio en un punto o la energía potencial gravitatoria en un punto siempre es negativa, a no ser que nos vayamos al infinito, que ya sabemos que es cero. Pues aquí tendríamos el potencial en el punto, en el origen. ¿De acuerdo? Pasamos ahora a la segunda parte del ejercicio. Esto es, digamos, un ejercicio tipo que nos puede caer en la PEBAU, en la prueba de selectividad, en la prueba de evaluación de acceso a la universidad. Que es que nos pidan o el campo en un punto total creado por unas masas o la fuerza, y nos pidan, por ejemplo, o nos pidan el potencial creado por varias masas o la energía potencial, y luego que nos pidan, por ejemplo, el trabajo realizado por una fuerza gravitatoria, ¿vale? Al trasladar una masa, como en este caso, de 1 kilogramo desde el infinito hasta el origen, o al trasladar una masa de un punto a otro, o bien, veremos ahora un segundo ejercicio en el que nos van a pedir el trabajo realizado por una fuerza externa, ¿de acuerdo? Ya veremos cómo. Vemos que se va a plantear igual y lo único que va a cambiar es la respuesta. Bueno, pues este es muy sencillo. Para calcular el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria en ese desplazamiento, yo aplico el teorema trabajo-energía potencial, ¿de acuerdo? El trabajo realizado por la fuerza gravitatoria es igual a menos la variación de energía potencial gravitatoria entre ambos puntos. Punto final, el origen, menos el punto inicial, el infinito. Nos está diciendo que la traemos esa masa de 1 kilogramo desde el infinito hasta el origen. Por lo tanto, si quitamos el paréntesis, nos quedaría esto. Como la energía potencial gravitatoria es masa por potencial y nosotros ya tenemos calculado el potencial en el origen, lo hemos calculado en el apartado anterior, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir, como veis. Además, teniendo en cuenta que el origen de energía potencial, sabemos que es el infinito, este término va a ser cero, por lo tanto el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria va a ser igual a menos masa por el potencial en el origen. Como es 1 kilogramo por el valor del potencial, pues nos sale este valor. ¿Qué conclusiones sacamos de aquí? Pues la conclusión que sacamos es que en ese desplazamiento desde el infinito hasta ese punto,
es la fuerza gravitatoria la que está realizando ese trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es positivo. Y si el trabajo es positivo, quiere decir que la fuerza gravitatoria y el desplazamiento o bien se están produciendo en la misma dirección y el mismo sentido, o el ángulo es menor de 90 grados. Ya hemos pasado por el tema cero del trabajo, ya sabemos qué significa que el trabajo sea positivo o negativo. ¿De acuerdo? Bien, con esto acabamos el primer ejercicio. Vamos ahora a un segundo ejercicio. En este segundo ejercicio nos pide en el apartado A que calculemos la fuerza gravitatoria a la que está sometida ahora una masa que yo sitúo aquí de 2 kilogramos en este punto. ¿De acuerdo? Tengo dos masas de 10 kilogramos en dos vértices de un cuadrado. Aquí está hecha la representación. ¿De acuerdo? Aquí está la representación. Y nos está pidiendo que calculemos la fuerza gravitatoria a la que estaría sometida una masa que coloquemos en este punto, en el centro del cuadrado. Y qué energía potencial almacena. Por eso digo, estoy poniendo ejercicios tipo. Siempre os van a pedir o calcule el campo, o calcule la fuerza, o calcule el potencial en un punto, o calcule la energía potencial en un punto, o os va a pedir que calculéis el trabajo para desplazar de un punto a otro una masa. ¿De acuerdo? Bien realizado por la fuerza gravitatoria y una fuerza externa. Casi todos los ejercicios son prácticamente idénticos. Entonces, estamos viendo un par de ejercicios de ejemplo para que sepáis cómo plantearlo. Yo, cuando me piden la fuerza, tengo dos opciones. Seguir el mismo procedimiento, ¿de acuerdo?, que hemos visto antes, o hacer el mismo procedimiento con la fuerza. Yo prefiero hacerlo con el campo, porque la mecánica con el campo ya la tenemos cogida, pero se podría aplicar la fuerza. Ahora digo cómo sería la variante. Entonces, lo primero que vamos a calcular es el campo en el punto A, ¿de acuerdo?, creado por cada una de las masas y después lo sumaremos el total. Y después ya sacaremos el valor de la fuerza, ¿vale? Entonces, recordemos lo que es el campo gravitatorio. Recordar que el campo gravitatorio en este punto se debe a la influencia de las dos masas. Fijaros, recordar siempre que el campo gravitatorio va en la dirección que une el punto donde yo estoy calculando el campo y la masa, ¿veis? Punto y la masa, y su sentido es siempre hacia la masa. Entonces este es el campo que crea la masa 1 y este es el campo que crea la masa 2. ¿De acuerdo? La suma de los dos pues será el campo total. ¿De acuerdo? Esto es una representación gráfica, ¿vale? Por simetría y porque las masas son iguales, sí va a quedar así, pero no tiene por qué ser así, ¿de acuerdo? Más o menos por simetría quedaría así. Aplicamos el principio de superposición, es decir, el campo total, que le he llamado G sub A, porque lo estamos calculando en el punto A, será la suma de los dos campos creados por las dos masas. ¿Qué hacemos? Calcular, como hemos hecho antes, la intensidad de campo gravitatorio en el punto A, ¿de acuerdo? Y para ello, lo que hacemos es calcular el campo producido por la masa 1 y por la masa 2. Recordad, R1 es el vector que une la masa 1 con el punto A. Y R2 posteriormente será el vector que una la masa 2 con el punto A. Con eso vamos a calcular el unitario, que nos va a hacer falta en el cálculo de la expresión del campo, y nos va a permitir calcular también el módulo, es decir, la distancia para la expresión de cálculo. ¿De acuerdo? Bien. Vector R1, pues punto final, el 1, 1, el centro del vértice, menos el inicial, el 0, 0. Aquí tenemos el vector. Unitario, primero el módulo, raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2, raíz de 2, aquí está. Y aquí está el unitario sacado. ¿Dónde estaría la variante? La variante estaría que si en lugar de hacer primero el cálculo de los campos creados por cada una de las masas, yo calcularía directamente las fuerzas creadas por cada una de las masas. Entonces, lo que haría es simplemente, en lugar de poner G sub 1A, pondría fuerza gravitatoria sub 1A. Entonces aquí tendría que poner M1 por M, que es la masa que estoy situando aquí. ¿Qué problema hay? Que normalmente si me dan distintas masas, al final el alumno lo que hace es que pone las masas que no son multiplicadas o se equivoca. Entonces yo prefiero hacerlo a través del campo, pero que si lo hacéis a través de la fuerza sería exactamente igual, solo que aquí tendríamos que poner M1 por M, que es la masa que estamos situando aquí, y ya tendríamos la fuerza, ¿de acuerdo? Hemos calculado el campo, vamos a comprobar si los signos tienen lógica. A mí me dice que el campo gravitatorio creado por la masa 1 en el punto A tiene sentido negativo del eje X, sentido negativo del eje Y. Fijaros, G1, ¿qué dirección y sentido tiene? Esta. La componente Y sería hacia abajo y la componente X hacia acá. Es decir, las dos en sentido negativo de los ejes. Por lo tanto, el resultado tiene lógica. Otra cosa es que numéricamente nos hayamos equivocado. Bien, pasamos ahora al cálculo del campo producido por la masa 2. ¿De acuerdo? Volvemos otra vez a la misma situación.
Recordar que el vector R2 es el que une la masa 2 con el punto donde yo quiero calcular el campo. Siempre tiene la dirección que une las dos masas, o el punto en este caso, y la masa y su sentido hacia el punto donde yo quiero calcular. Punto sería el 1, 1 y el punto donde se encuentra la masa el 2, 0. Calculamos, por tanto, R2. Aquí está hecho, ¿vale? Calculamos el módulo y el unitario. Aquí está representado, ya sabéis cómo se calcula, ¿vale? Una vez que tengo el unitario y el módulo, lo único que tengo que hacer es aplicar la expresión de cálculo del campo. Y vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Si en lugar de querer calcular el campo, calculamos directamente las fuerzas ejercidas por la masa 1 o la masa 2, pues lo único que tendríamos que cambiar es lo que estamos calculando. F sub G, la fuerza gravitatoria creada por la masa 2 en el punto A y la masa 1 en el punto A. Y aquí, evidentemente, el esquema del dibujo cambiaríamos, pondríamos fuerza gravitatoria y fuerza gravitatoria, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, repito, al añadirle aquí la masa, hay veces que se os olvida, hay veces que confundís, ponéis M1 y M2 y os confundís y al final os liáis. Yo creo que este procedimiento es más fácil, pero bueno, podéis usar el que queráis. Entonces hacemos el cálculo. Se hace el cálculo numérico, pero a mí lo que me interesa es comprobar si los signos de las componentes concuerdan. Fijaros, G2 tiene componente X que va en el sentido positivo del eje X y la componente Y que iría en el sentido negativo, ¿veis? Al descomponer en sus componentes cartesianas la G2, ¿vale? G2A, que como nosotros lo hemos representado aquí, la componente X es positiva y la componente Y negativa. O sea que, de momento, el cálculo tiene lógica. O sea que tened mucho cuidado con este menos que no se olvide y con los signos del unitario, que luego tiene que concordar, ¿vale? Es un procedimiento mecánico, muy fácil, mecánico, largo, pero fácil. Pero claro, al ser mecánico hay que ir haciendo los pasos poco a poco. Aplicamos el principio de superposición, ¿vale? Una vez que hemos calculado el campo creado por la masa 2 en el punto A y por la masa 1 en el punto A, que la teníamos calculada antes, lo hemos sumado y nos queda esto. En este caso, como la situación es simétrica, es decir, las distancias R1 y R2 en módulos son iguales, las masas son iguales y el punto es simétrico, las componentes Y se suman y las componentes X y se anulan, ¿de acuerdo? Por eso nos ha quedado solamente G sub A, solamente tiene componente Y, ¿de acuerdo? Y negativa no sale. ¿Por qué? Pues porque va en el sentido negativo del eje Y, ¿de acuerdo? Si hubiésemos tenido masas distintas o los puntos o los vectores no hubiesen tenido el mismo módulo, pues hubiéramos tenido componente X y componente Y, lo que nos hubiera salido. Más o menos tiene que estar en concordancia con la representación gráfica que hubiésemos hecho. Por lo menos los signos de la componente X y de la componente. Bien, pero recordemos que lo que nos está pidiendo es la fuerza a la que estará sometida una masa de 2 kilogramos que esté situada en el punto A, ¿de acuerdo? Pues entonces simplemente aplicamos la expresión que relaciona la fuerza y el campo. Fuerza gravitatoria en el punto A será igual a la masa que situemos en ese punto A. Por eso decía antes lo de la confusión M1, M2, ahora viene la masa M, como la llamamos. Parece más sencillo, pero fijaros que lo único que hay que añadirle es este cálculo, ¿vale? Ya tenemos el valor del campo en el punto A, lo multiplicamos por el valor de la masa, como está en unidades de sistema internacional, pues el resultado sale en newton, ¿de acuerdo? Bien, pasamos ahora al cálculo de la energía potencial en el punto A. Bueno, pues para el cálculo de la energía potencial en el punto A, lo que tenemos que aplicar es el principio de superposición, igual que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿de acuerdo? La energía potencial gravitatoria que almacena la masa m debida a la acción de la masa 1 y sumarle la energía potencial gravitatoria que almacena la masa m por la acción de la masa 2. Recordemos que a partir de la expresión de energía potencial nosotros sabemos que la energía potencial es igual a la masa por el potencial. Como los potenciales los podemos calcular, fijaros, muy fácil, la expresión del potencial ya la tenemos de antes y así nos evitamos otra vez el M1M, M2M, como queráis, ¿de acuerdo? Pues sería la masa que nosotros vamos a situar en ese punto A por la suma de los dos potenciales. Recordad que los dos son negativos y que la energía potencial gravitatoria en un punto es negativa, siempre. Si os sale positiva, os habéis equivocado. Ojo, digo la energía potencial o el potencial en un punto, ¿de acuerdo? La gravitatoria en un punto. Si os sale positiva, os habéis equivocado. Y es un error grave. Bueno, sustituimos los datos, los conocemos todos, el módulo de R1 y el módulo de R2 lo sabemos, lo hemos calculado antes, bueno, sustituimos los datos y calculamos. Multiplicamos por la masa, que es 2 kilogramos, y nos sale esta energía potencial gravitatoria en el punto A. Bueno, vamos ahora al apartado B. En el apartado B nos pide el trabajo necesario para trasladar una masa de 1 kilogramo desde el punto A hasta el punto B, ¿de acuerdo? La masa va a ir del punto A al punto B y ahora veremos por qué he puesto esta distancia.
es muy importante leer bien el cálculo del trabajo que hay que hacer. Una cosa es que nos diga qué trabajo realiza la fuerza gravitatoria, que ya hemos visto en el ejercicio anterior cómo se hace, y otra cosa es que nos diga qué trabajo es el necesario para que se traslade esa masa desde el punto A hasta el punto B. La masa de 1 kilogramo. Para ello es necesario partir otra vez del mismo procedimiento que hemos hecho antes. Es decir, vamos a calcular qué trabajo realiza la fuerza gravitatoria. Y una vez que sepamos qué trabajo realiza la fuerza gravitatoria, ya veremos, ¿de acuerdo?, cómo responder, ¿vale? Bien, vamos al procedimiento. Lo vamos a hacer trabajo igual a masa por variación del potencial, a menos masa por variación del potencial, o sea, menos la variación de energía potencial. Entonces necesito el cálculo del potencial en el punto B, porque desde el punto A lo tengo ya hecho del apartado anterior, ¿de acuerdo? O tengo la energía potencial en el punto A del apartado anterior y lo que me haría falta es la energía potencial en el punto B, potencial más por la masa, ¿de acuerdo? Es decir, necesito los dos valores de energía potencial para poder restarlo y aplicar la expresión del trabajo, así de fácil, ¿de acuerdo? Teorema trabajo, energía potencial. Bueno, pues vamos al cálculo del potencial. Ya sabemos cómo se hace. Tenemos la expresión de cálculo, pero claro, necesito estas distancias, ¿de acuerdo? Para ello, pues, aplicamos teorema de Pitágoras. Bueno, en este caso no es necesario. Desde la masa 1 hasta la masa B sabemos que la distancia es 2 metros, ¿vale? Porque el cuadrado de 2 metros de lado. Y para el cálculo de esta hipotenusa, pues sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz cuadrada, que es la raíz de 8. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Sustituimos los datos y nos sale el valor del potencial en el punto B, que como insisto, es negativo. Hemos aplicado el principio de superposición. Me he ido más rápido porque ya lo hemos hecho varias veces. Y ahora calculamos el trabajo. Para el cálculo del trabajo aplicamos, repito, el teorema trabajo-energía potencial, es decir, el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria. Repito, yo voy a hacer el cálculo del trabajo que realiza la fuerza gravitatoria, pero el enunciado dice qué trabajo hay que realizar. Cuidado, ¿eh? Entonces, yo aplico mi expresión y tengo dos opciones. O como tengo ya la energía potencial gravitatoria del apartado anterior calculada en el punto A, sustituyo, y la de energía potencial gravitatoria en el punto B, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por la masa. ¿De acuerdo? Hemos calculado el potencial en el punto B, aquí, ¿de acuerdo? El potencial en el punto B lo multiplico por la masa. ¿Vale? Tan sencillo como eso. O bien, desglosarlo, como ya hemos visto antes. Como el potencial en el punto A lo tenemos ya calculado también en el ejercicio anterior, pues restamos, aquí estamos restando, ¿de acuerdo? Y multiplicamos por la masa. Repito, yo he dicho que el potencial en un punto creado por varias masas o por una masa gravitatorio es siempre negativo. O sea, potencial en el punto A y en el punto B son negativos. Ahora bien, aquí los estamos restando. Si yo resto dos números negativos, me puede salir positivo o me puede salir negativo, ¿vale? Multiplicamos por la masa, que es 1 kilogramo, nos afectaría el cálculo y nos sale negativo. Quiere decir que el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria, cuando la partícula se está desplazando del punto A hasta el punto B, es negativo. Y si es negativo, no es la fuerza gravitatoria la que está realizando ese trabajo. Si hubiese salido positivo, hemos terminado. Hubiéramos dicho, ¿qué trabajo hay que realizar? Ese. ¿De acuerdo? Pero como sale negativo, no hemos terminado el ejercicio. Porque el ejercicio nos está preguntando qué trabajo hay que realizar para que la partícula de 1 kilogramo vaya desde el punto A hasta el punto B. Para ello, diremos, un momento, si no lo está realizando la fuerza gravitatoria, lo tiene que estar realizando otra fuerza. Una fuerza externa. ¿Cuál? No lo sé. Es una fuerza externa que va a ser la responsable de llevar la masa desde este punto hasta este punto. ¿Y con qué valor de trabajo lo va a hacer? Pues con el mismo valor de trabajo, en positivo o mayor. O sea que el trabajo que va a tener que realizar esa fuerza externa es mayor o igual, ¿de acuerdo? Normalmente mayor, que el valor del trabajo realizado por la fuerza gravitatoria, pero en positivo, porque lo tiene que realizar la fuerza. Y si lo tiene que realizar la fuerza y tiene que ser la responsable de llevarse la masa, esa fuerza y esa masa tendrán que estar en la misma dirección y sentido, o bien que el ángulo que formen sea menor de 90 grados, porque si nos realiza un trabajo positivo, evidentemente esa masa no va a ir desde el punto A hasta el punto B. Entonces, mucho cuidado con este cálculo del trabajo, que hay que tener cuidado lo que nos piden. Si a nosotros nos piden, calcula usted el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria, nos quedamos aquí y decimos, mire, el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria es este. Si alguien me pregunta, bueno, pero entonces, ¿cómo va desde el punto A hasta el punto B? Ah, pues no lo sé.
A mí me ha pedido que calcule el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria. Puede ser que sobre esa masa estén actuando 60 fuerzas. Yo he calculado el trabajo realizado por una. Ahora bien, si me pide qué trabajo hay que realizar para, tengo que hacer el mismo procedimiento. ¿Que el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria es positivo? Ya sé qué trabajo hay que hacer. ¿Que el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria es negativo? Pues ya sé también qué trabajo hay que hacer. ¿Y quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer una fuerza externa. Y ese trabajo tiene que ser mayor o igual, en positivo, al valor realizado por el trabajo por el valor del trabajo realizado por la fuerza gravitatoria. ¿De acuerdo? Bien, con esto, en estos dos ejercicios hemos visto todas las posibilidades en las que nos suelen preguntar los problemas de masas puntuales. Es decir, nos van a permitir calcular o el campo o el trabajo, perdón, o el campo o la fuerza en un punto creado por dos masas, o el potencial o la energía potencial creado por dos masas, o bien el trabajo para desplazar una masa entre dos puntos. El trabajo siempre va a ser la diferencia entre dos valores de energía potencial, ¿de acuerdo? Que bien o lo calculamos a través del potencial y multiplicamos por la masa o calculamos la energía potencial, ¿de acuerdo? Y si nos pide el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria, ya sabemos dónde nos paramos. Y si nos pide el trabajo realizado por la fuerza externa, normalmente es que el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria es negativo. Y vamos a tener que hacer este análisis. ¿De acuerdo? Bien, pues con eso finalizamos el vídeo.